wash, you mash, you chew, you up for brunch, and finish you off for dinner or lunch. Munch, munch, dinner or lunch, munch, munch, dinner or lunch. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Me preguntan, ¿podrías hablar de la línea ideológica de cada uno de los candidatos en las próximas elecciones en Argentina? Sí, son todos marxistas. O sea, no es particularmente complicada, matizada, difícil de entender, son todos marxistas. Busqué hace un par de días la lista de candidatos a ver si había aparecido algo desde la última elección y yo no me había enterado. Me encontré con que hay un partido que se llama La Unión por la Patria. ¡Pah! Esto suena bien. A ver, busqué su página web a ver qué era La Unión por la Patria. Son marxistas. O sea, se autoperciben patriotas. Me comentan porque subí un posteo acerca de un video que hizo el canal de divulgación Veritasium sobre la pseudociencia del coeficiente intelectual, donde básicamente señalan durante 20 minutos. Hay un montón de personas señalando lo que está mal con esa teoría, por qué no puede ser tomada en serio. Y finalmente no es que rechazan esas razones, sino que simplemente no las consideran algo relevante. O sea, dicen, bueno, quizás hay gente que tiene problemas por la oscura historia del coeficiente intelectual, ¿sí? Quizás. O quizá está prestando atención a alguna de todas las razones para no tomársela en serio que citaron en tu propio video durante 20 minutos. Lo que me llamó la atención es, repito, no que las rechacen las razones, no que las consideren falsas, sino que el hecho de ser falsa, el hecho de que no es una verdadera ciencia, que no es real, no sea algo considerado relevante. Y esto tiene una razón. No se limita únicamente a la filosofía de la ciencia. Lo que pasa es que en la filosofía de la ciencia es muy visible porque los criterios de verdad son totalmente explícitos. Dicen, para que algo sea considerado una verdadera ciencia tiene que pasar este criterio. Y vemos que en los ámbitos académicos hay cosas que no pasan esos criterios. Todo el mundo sabe que no pasan los criterios. Y eso no es un problema para que siga estando ahí. O sea, claramente, con esto no estoy diciendo que, como me decían, me preguntaban si considero que una institución política tiene el poder de decidir qué es verdad. Obviamente no. Si una institución política tiene el poder de decidir qué es verdad, tiene el poder de cambiar la realidad. Tiene el poder de hacer que lo blanco sea negro, lo negro sea blanco. Lo cual es claramente absurdo. Lo que estaba señalando es la ingenuidad de creer que unas ciertas instituciones, que como toda institución es política, por ejemplo una universidad, se rige por un criterio establecido por una filosofía, por una doctrina matemática. Claramente esto no es como funciona, no es así como funciona el mundo real. Cuando un filósofo de la ciencia postula una teoría, digamos, es verdadera ciencia lo que hace predicciones muy improbables de acertar por casualidad y esas predicciones se cumplen. Por decir, una filosofía de la ciencia cualquiera, la de Popper en este caso. Claramente, esa doctrina aparece dentro del marco de unas instituciones que ya tienen establecido que aceptan como verdad dentro de esas instituciones, y la filosofía de la ciencia que surge en ese ámbito no lo va a cambiar. No lo va a cambiar, porque es una consecuencia. La filosofía de Popper o cualquier otra son una consecuencia de esas instituciones que existían previamente. Entonces no va a venir una teoría fabricada, inventada por una institución como es una universidad, no va a decirle esa teoría cómo tiene que funcionar la universidad, porque así no funciona el mundo real. Repito, esto es particularmente interesante en el caso de las pseudociencias como el coeficiente intelectual, porque los criterios de verdad son totalmente explícitos. O sea, los criterios de supuestamente
con los que algo se acepta como verdad o se lo rechaza están totalmente matematizados, son definidos con precisión rigurosa e ignorados por completo en la práctica. Eso es lo llamativo. Pero no es que sea algo exclusivo. Lo mismo ocurre con muchos fenómenos sociales, con muchos fenómenos políticos. El criterio de verdad que maneja la inmensa mayoría de las personas hoy es verdad lo que diga la televisión. Ese es el criterio de verdad por el que se rige la mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Si es verdad lo que diga la televisión, la proposición "la televisión miente" no solo es rechazada, es considerada absurda. Porque si ser verdad es que algo lo diga la televisión, algo que dijo la televisión no puede no ser verdad, no puede ser mentira. Es como decir que la televisión miente, es como decir que la verdad miente, es un absurdo. Por eso, mientras la visión que tenga la inmensa mayoría de las personas es que es verdad lo que dijo la televisión, mientras eso siga siendo así, ninguna evidencia, ninguna prueba de ningún asunto va a cambiar su visión básica de la realidad. Porque hasta que la televisión no le diga que está autorizado a pensarlo, no importa que tenga un elefante delante de los ojos, que vea al elefante, toque al elefante, huela al elefante, hasta que la televisión no le diga "hay un elefante", va a ignorar olímpicamente el elefante que tiene delante de los ojos. Nada puede cambiar la visión básica de la realidad. Y esto es algo que mucha gente no entiende hoy. Que cree que, bueno, pero estamos mostrando el elefante que tiene delante de los ojos. ¿Tenés la televisión? No. Entonces es como que el elefante fuera una nube. Es lo mismo que no exista. No vas a cambiar en lo más mínimo la visión que tiene de la realidad la inmensa mayoría de las personas. Me dicen, ¿se podría evitar la mala prensa que tiene el término raza usando otra palabra? Sí, se llaman eufemismos. Ese no es el problema. El problema con la teoría racial es que es falsa. Ese es el problema. No es que anden escasos de eufemismos precisamente. Las teorías deterministas biológicas de la historia, las teorías deterministas del determinismo biológico de la sociedad, dice que no existe la humanidad. Lo que existen son paquetes de seres humanos que tienen en común características visibles hereditarias, y que estos paquetes de humanos que con características visibles hereditarias compartidas tienen entre sí una solidaridad nivel santidad, al nivel de estar dispuesto a sacrificar cada uno su propio interés por el resto de las personas con características hereditarias parecidas, al mismo tiempo que es totalmente insolidario con el resto de la humanidad, o incluso debe ser, no solo es, sino que incluso debe ser totalmente insolidario, hostil y hasta perverso con el resto de la humanidad. Estas ideas se han disfrazado con todos los eufemismos imaginables y habidos y por haber. O sea, no es que anden escasos de eufemismos. El problema es que prácticamente cada documento histórico que tenemos nos muestra que no es así como funciona el mundo. El mundo no funciona así. No existe esta solidaridad nivel santidad entre grupos de personas que tienen características hereditarias parecidas y al mismo tiempo una total insolidaridad con el resto del mundo. No es así como funciona el mundo. El problema no es que el término suene feo, el problema es que la teoría es falsa.
Varios comentarios sobre Barbie, ya no respondo más nada sobre esa película. Varios comentarios sobre Oppenheimer, ya no respondo más nada sobre Oppenheimer. Me preguntan, ¿está bien mentir para conservar un trabajo? Y llegado el caso, la verdad que es difícil de evitar. Es bastante comprensible. No sé, no digo que esté bien, pero para empezar, si usted tiene que mentir acerca de cosas como, o sea, no decir que tiene un título universitario que no tiene, pero digamos que para cubrir un cupo usted tiene que decir que es fetichista de los globos de cumpleaños, bueno, qué sé yo. Desde el vamos, la pregunta es totalmente inmoral. Que le pregunten eso para darle un... que le pregunten eso para decidir si le dan o no un trabajo, de por sí simplemente está siguiéndole el juego a la inmoralidad del sistema. Así que se podría discutir un rato que está haciendo usted algo malo. Desde luego no estamos hablando de mentir, de decir que usted tiene un título de médico que no tiene. Obviamente. Me dicen, ¿la idea de Dios será jubilada dentro de los próximos años? No lo sé. Hay una clara diferencia entre la verdadera razón por la que la religión está desapareciendo. La religión, me refiero a la religión teísta, está desapareciendo del mundo occidental, y las falsas razones que dicen los ateos por la que está desapareciendo. Que el progreso de la ciencia, de la razón, como si los ateos fueran gente que tienen una mente científica. No me hagan reír. No me hagan reír. Gente que dice que una persona que se cree un cocodrilo es un cocodrilo que nació en un cuerpo de una especie equivocada. Pretenden ser la encarnación de la ciencia. No me hagan reír. No me hagan reír. Gente que cree que el socialismo es un modelo económicamente viable. Cree ser la encarnación de la razón, la personificación del pensamiento racional. No me hagan reír. La verdadera razón por la que la religión está desapareciendo es que la religión se considera el fundamento metafísico de la moral y está desapareciendo junto con todo sentido de la moralidad propio de una sociedad decadente. Esa es la verdadera razón la única verdadera razón por la que la religión está siendo rechazada de modo creciente en las últimas décadas. Por lo tanto, si la verdadera causa por la que se abandonó la religión se revierte, si aparece con fuerza la idea de que no necesitamos criterios del bien y del mal claramente definidos, lo más probable es que la religión vuelva. La religión, me refiero la idea de un Dios dictando qué está bien y qué está mal, tallándolo en piedra. Esa idea muy probablemente vuelva con la misma fuerza que tuvo décadas atrás. O sea, si atendemos a la verdad, si se revierte la verdadera razón por la que la religión está dejando de tener simpatizantes, dejando de tener partidarios, muy probablemente vuelva a aparecer con toda su fuerza, con toda la fuerza que tenía. Me preguntan, ¿creo que Los Increíbles es una obra maestra? Es una buena película. La verdad que no sé si pretende ser una obra maestra. Si lo fue sin proponérselo, se lo fue. Si es una obra maestra no intencional, no lo sé. Creo que es una buena película. La verdad que no veo razón para exagerar sus méritos para decir que es una buena película. Me preguntan, ¿qué límites creo que la IA no va a poder superar? Yo creo que no es un problema de límites, sino un problema de objetivos. Todo el desarrollo de las inteligencias artificiales
está guiado en las últimas décadas, está guiado por un muy mal criterio, que es el llamado test de Turing. Se mide el progreso de una inteligencia artificial por su capacidad de mímesis, por su capacidad de imitación del habla, del pensamiento de un ser humano. Y este es un criterio espantosamente malo, o sea, se mide el progreso de una inteligencia artificial por qué tan difícil es distinguirlo de un ser humano. Y este criterio es totalmente subjetivo. Este criterio es totalmente subjetivo. Y los criterios subjetivos tienen un problema esencial, y es que nunca se puede hablar de un verdadero progreso. No, por eso no tiene mucho sentido hablar de límites que no puede superar, porque en realidad no hubo ningún progreso en la inteligencia artificial en las últimas décadas, porque el criterio que se eligió para medir qué es un progreso en primer lugar es totalmente subjetivo y por lo tanto no tiene ningún valor. La ChatGPT 35 es mejor que ChatGPT 34 porque los fabricantes dicen que es mejor. No hay un verdadero criterio objetivo, no hay un estándar medible, o sea, real. No hay un estándar real, medible, que permita decir que una cosa es mejor que la otra. Es simplemente el ChatGPT 5 es mejor que el ChatGPT 4 porque su fabricante le pusieron un número más alto. O sea, no tiene sentido hablar de límites a superar porque en realidad no se está haciendo ningún progreso. En realidad no se está haciendo ningún progreso. Y no se está haciendo ningún progreso porque el criterio que se eligió para medir qué es un progreso en primer lugar es totalmente subjetivo y por lo tanto no vale nada. Se va a empezar a hacer alguna clase de progreso real en la inteligencia artificial cuando se establezca otro criterio de lo que es, por ejemplo, la capacidad de resolver operaciones matemáticas más complejas. Por ejemplo, cuando se establezca un criterio que permita decir, ok, una computadora que permite multiplicar y dividir, una computadora que permite hacer las 4 operaciones básicas es más avanzada que una que únicamente permite sumar y restar. Ok, ahí tenés un criterio objetivo, medible. Esto simplemente no está en el radar, es algo que no está en los proyectos que se manejan hoy en día. Desde luego hay una razón, no es que sean estúpidos esta gente, hay una razón para elegir este criterio puramente subjetivo, y es que no están interesados en máquinas no están interesados en crear máquinas que tengan una capacidad una gran capacidad de resolver operaciones matemáticas. Están interesadas en crear una máquina que se pueda hacer pasar por un ser humano para bombardear internet con spam. O sea, ese es el objetivo, el verdadero objetivo que persiguen, y por lo tanto este criterio subjetivo y por lo tanto sin valor les sirve en la práctica para lo que es la verdadera razón por la que se están financiando esas investigaciones. Me preguntan, ¿una sátira es necesariamente una comedia? Suele serlo. A ver, una sátira es una ficción que reduce al absurdo los clichés de un género, o bien parodia una ficción específica, y generalmente esto tiene una intención de comedia. Una parodia de una película de terror no persigue los objetivos propios de una película de terror, sino los objetivos propios de una comedia. Scary Movie, aunque se llame película de miedo, no es una película de miedo, es una comedia
Que logre los objetivos propios de una comedia es otro asunto bien distinto. Pero la intención es que no es que te asuste, sino que te haga reír. No logra ninguna de las dos cosas, pero ese es su objetivo. Y yo lo que comentaba sobre este asunto es que muchas ficciones que no se llaman parodias participan de la misma característica básica de la parodia. Son en imitación de la forma sin el espíritu. Por ejemplo, las remake live action de Disney no se llaman parodias y sin embargo la relación que tienen con la verdadera película es análoga a la que tiene Scary Movie con un slasher. Es una imitación puramente de la forma, puramente del nombre de los personajes, puramente de las líneas básicas de la trama, copias, copy-paste de algunas escenas sueltas, pero no tienen el espíritu del original. O tenés historias donde la moraleja fue cambiada o eliminada, la moraleja del cuento original. Por ejemplo, tenés una película que se llama Pinocho, con la historia básicamente del cuento de Pinocho, un personaje que se llama Pinocho, que se parece a Pinocho, pero donde la moraleja es mentir está bien. Ahora bien, la moraleja de mentir está mal era todo el punto del cuento de Pinocho, era la razón de ser del cuento de Pinocho, era la esencia del cuento de Pinocho. Entonces, si cambias la moraleja por mentir está bien o mentir es indiferente, eso no es Pinocho. Eso no es el cuento de Pinocho, es simplemente es una parodia que no se llama parodia. Que no se llama parodia, pero que no es humorística, no es cómica. Pero lo mismo que películas como Scary Movie son una imitación puramente de la forma. Son una imitación de la forma sin la esencia, sin el espíritu. O sea, hay muchas más parodias de las que se suele creer. No parodias en el sentido estricto, en el sentido... no parodias intencionales, pero hay muchas más parodias de las que se suele creer. Me comentan algo sobre el teorema de la incompletitud, los teoremas de la incompletitud, según a quien le pregunten. Yo creo que esto ha sido, como muchos conceptos científicos mal entendidos que se empiezan a usar en filosofía, generalmente se los considera más importantes de lo que son. Se les da una importancia filosófica que no tienen porque no se ha entendido de qué está hablando realmente. Pasó con la relatividad, pasó con el principio de incerteza o el principio de incertidumbre, y ahora está pasando con los teoremas de la incompletitud. Se le está dando una importancia que no tiene para la filosofía porque se le quiere hacer decir algo que no dice. Nuestro conocimiento es esencialmente incompleto. Puede ser, pero en lo que respecta a la clase de conocimientos de los que se ocupa la filosofía, o sea, podemos saber, ¿qué podemos saber? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el ser? Para el tipo de cuestiones que discute la filosofía, los límites que establece a nuestra capacidad de conocer la verdad, los límites que establecen los teoremas matemáticos de la incompletitud, se pierden por completo dentro de lo que podríamos llamar el margen de error. O sea, la filosofía se ocupa de temas tan generales que obviamente tiene una buena dosis de escepticismo en lo que cree que puede llegar a decir con alguna certeza sobre el tema. Que ciertamente ese margen de escepticismo es mucho más relajado que el que puede tener un matemático, donde está en la matemática no hay más o menos. Un matemático que diga pi es igual a 3 y pico
dudosamente pueda dar clases de matemática en primer grado. Pi es 3 y un cachito. Digamos que tienen unos estándares mucho más rigurosos que el que tiene el filósofo. Y por eso es totalmente irrelevante. ¿Qué es la incompletitud? Dice, de hecho prueba, demuestra matemáticamente, el teorema o los teoremas, demuestran que existen verdades indemostrables. ¿Qué es una verdad? Es una proposición que se corresponde con la realidad. O sea, una proposición empírica es los gansos son blancos. Esa es una proposición que se corresponde con la realidad. Una proposición matemática que se corresponde con la realidad sería todo número par dividido por 2, todo número par se puede dividir por 2. Esa es una proposición que se corresponde con la realidad. Lo que dice el teorema es que existen proposiciones que son verdaderas, o sea, se corresponden con la realidad, pero no son demostrables. Por ejemplo, una proposición se puede demostrar como verdadera mostrando que se sigue de ciertos axiomas. Por ejemplo, tomemos un puñado de proposiciones evidentes, como evidentes en sí mismas, como por un punto, dado una línea recta AB y dado un punto C que no forma parte de AB, por C pasa una y solo una paralela a AB. Tomemos entre dos puntos A y B solo se puede dibujar una recta. La recta es la línea más corta entre dos puntos. Tenemos un puñado de proposiciones evidentes entre sí, y mediante una serie de reglas lógicas de inferencia, podemos demostrar algo que no es evidente de por sí. Por ejemplo, que el cuadrado del cateto de un triángulo rectángulo es siempre igual a la suma del cuadrado el cuadrado de la hipotenusa, quise decir, de un triángulo rectángulo es siempre igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esto no es para nada evidente de por sí mismo, pero se puede demostrar que se sigue de esas proposiciones. Si aceptamos esas proposiciones evidentes de por sí, se llega a esa conclusión. Este es un modo de demostrar un teorema. Otro modo de demostrarlo es mediante el absurdo, mostrando que la proposición contraria, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa no siempre es igual a la suma del cuadrado de los catetos, y podemos mostrar que se siguen consecuencias absurdas, que se siguen consecuencias mutuamente contradictorias de esa proposición. Ese es otro modo de demostrar una verdad. Y por último podemos demostrar una verdad, demostrar la falsedad de una proposición citando un contraejemplo. Por ejemplo, todos los números primos son impares. 2 es par y es primo. Ese es un modo de demostrar que la proposición todos los primos son impares es falsa, citando un contraejemplo. ¿Y qué hay del número 2? 2 es par y es primo. Ese es otro modo. Bueno, lo que dice el teorema de la incompletitud es que existen proposiciones, y de hecho existen infinitas de ellas. Existen proposiciones que son verdaderas, o sea, no hay ningún contraejemplo. No hay ningún contraejemplo, y sin embargo, no se las puede inferir a partir de los axiomas de la línea más recta, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta, etc. No se la puede inferir de los axiomas, y la proposición contraria no es absurda. Entonces, tenemos una proposición que no podemos reducir nunca a los axiomas.
Por ejemplo, una firme candidata es la conjetura de Goldbach, que dice que todo número par mayor que 2 es el producto de dos primos. Esta es una firme candidata a ser una de las proposiciones indemostrables de Gödel. Supongamos que lo sea, nos encontraríamos con que no existe ningún número par que no cumpla la regla, no podemos citar ningún contraejemplo, no se puede reducir a la definición del número par a la definición del número primo, ningún análisis de los conceptos del número primo y del número par nos va a permitir demostrar que todo par mayor que 2 es la suma de dos primos. O sea, y la proposición contraria, no todo par mayor que 2 es la suma de dos primos, no es absurda. Podría ser verdadera. Bueno, esa es una verdad indemostrable. Eso es lo que dice eso es lo único que dice el teorema. De hecho, no conocemos a ciencia cierta ninguna de las proposiciones de las verdades indemostrables de la que habla el teorema. No, simplemente sospechamos que la conjetura de Goldbach debe ser una, pero no lo sabemos a ciencia cierta. O sea, no tiene ni por casualidad la importancia que se le quiere dar para la filosofía, no la tiene ni por casualidad. Me dicen que alguien comentó que los ateos tienden al ius positivismo y por lo tanto al socialismo. Me preguntan qué pienso de esto. La historia le da la razón. Hay un serio problema con el ateísmo de los últimos 2 siglos, y es que se definió como la característica, se estableció que la moral es algo característico del pensamiento religioso y por lo tanto se definió al ateísmo antes que ninguna otra cosa, se definió como esencialmente inmoral. Y este es un serio problema, entre otras cosas, para el pensamiento ateo. Porque, obviamente, esta doctrina no puede captar más que a un puñado de personas que ya las captó, los que carecen por completo de todo principio moral, o bien los que tienen unos principios morales que proceden de la religión cristiana, pero que se imaginan que tienen un origen distinto del origen real de esos principios morales. Esta es la única gente a la que pudo captar el ateísmo en los últimos 2 siglos, y tienen un serio problema, y es que esa gente es basura humana. Entonces, obviamente hay que encarar el problema de base, que es la idea de que la moral es algo propio de la religión, es algo... si vos usás los términos bien y mal es porque en realidad sos creyente. Aunque digas ser ateo, si hablas del bien y del mal, claramente sos creyente, porque ser ateo es ser totalmente amoral. Esto no es verdad, pero mientras no se supere este escollo, no va a ser posible una filosofía atea que ninguna persona respetable pueda aceptar. Esto es un problema mayúsculo que tiene el pensamiento ateo. Mientras se parta del postulado, el bien y el mal son conceptos religiosos, rechazar las religiones antes que ninguna otra cosa, rechazar el bien y el mal, ser ateo es ser completamente amoral, que esto es algo que cree el 99,9% de los ateos, se los dice un ateo. Esto es algo, en cualquier foro dedicado al ateísmo en internet, la sola mención de los conceptos bien y del mal llevan a que a uno le digan que es un religioso de closet. Esto me consta. Mientras no se abandone este postulado, no se puede, es totalmente imposible una filosofía atea que ninguna persona decente pueda aceptar.
Y va a tomar su tiempo esto. Va a tomar un rato largo. Yo creo que antes de que esto ocurra, lo que va a haber es un regreso a lo grande del pensamiento teísta. Mucho antes de que se pueda desarrollar una nueva filosofía atea aceptable para una persona decente, lo que va a ocurrir es el rechazo del ateísmo actual, del ateísmo totalmente amoral que defienden prácticamente todo autor ateo relevante. Va a haber un rechazo radical de esa doctrina y un retorno a gran escala, un retorno a lo grande de la filosofía ateísta. Y después veremos. Pero a corto y mediano plazo eso es lo que va a ocurrir. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Vale.